plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Alabanzas. Gloria al Señor. Una alabanza para el Señor. Una alabanza para el Señor. Gloria al Señor. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Aleluya. Gloria al Señor. Un gran saludo pues para todos los hermanos y los amigos en el nombre del Señor. Y es una bendición, es un honor, aleluya, poder estar en esta mañana para celebrarle culto a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Él es nuestra plenitud, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Bien, hermanos, les saludo pues a todos en el nombre del Señor Jesús. Los amigos son muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a presentarnos en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que nos bendiga en este culto, para que este culto sea una tremenda bendición para todos. Aleluya, en el nombre del Señor. Señor Jesús, hemos venido, Dios, en esta mañana a presentarnos, Señor Jesús, a decirte, Dios, que tú eres grande, Señor Jesús, y que tú eres nuestra plenitud, oh Dios, y que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Dios. Glorifícate en esta mañana, Padre amado. Glorifícate en esta mañana. Toma el control en esta mañana, Jesús. Toma el control en esta mañana, Padre amado. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Una alabanza para Dios. Una alabanza para el Señor en esta mañana.
Gloria al Señor, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Mateo, capítulo 8, el verso 5, 6, 7 y 8. Yo leo uno y ustedes responden con el otro. Libro de Mateo, capítulo 8, el verso 5, 6, 7 y 8. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole: Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aleluya, gloria al Señor. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hermano, cuando Dios dijo la palabra, la Biblia dice que fueron creados los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. Cuando Dios dijo la palabra, Lázaro, después de 4 días de muerto, resucitó. Cuando Dios dijo la palabra, la Biblia dice: aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que la tierra tembló, el velo del templo se partió de arriba hacia abajo. Cuando el Señor dijo: consumado es, la deuda ya está pagada. Aleluya, aleluya. Si Dios dice la palabra en esta mañana, habrá poder de Dios, habrá salida de Dios, habrá milagros en esta mañana. Solamente necesitamos que Dios diga la palabra en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a cantarle a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso. Solo necesitamos que Él diga la palabra. El siervo de este centurión llevaba varios días enfermo. Aleluya. Tu amor nunca Aleluya. falla. Aleluya. En tus manos Oh, aleluya. desde el momento en que despierto Señor. hasta la noche. Adore a Dios en esta mañana. Yo canto Adore a Dios en esta mañana. la bondad. A eso hemos venido, a adorar a este Dios maravilloso, a este Dios glorioso. En mi vida Aleluya. ha sido bueno. Él ha sido bueno. En mi vida ha sido tan Aleluya. con mi ser dale. Yo canto
este Dios, hermano. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada Aleluya. canto, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Aleluya. Él ha sido bueno. Él ha sido bueno en esta mañana. Mientras muchos ayer se fueron de rumba y pasaron a la eternidad. Aleluya. Mientras muchos ayer se fueron de rumba.
presencia. Siento que el cielo viene a la tierra. Todo es perfecto cuando te siento. Viene a mi alma un nuevo aliento. En tu presencia me poso.
su presencia, hermanos. Los que nos permiten estar de pie, aleluya. Porque este camino es para valientes. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos, aleluya, lo arrebatan. Necesitamos su presencia, aleluya, aleluya. Necesitamos la presencia de Dios, aleluya. Necesitamos su presencia, gloria al Señor. Sarrabaita, rabasaya, rabajanda, rabasa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí está la presencia de Por Dios. una bendición, Aleluya. por una bendición, por una bendición, yo con el ángel, por una bendición, dámela, Señor, con tu gran poder, dámela, Señor, con tu gran poder, yo la viviremos, mis ideas no me voy, yo la viviremos, mis ideas no me voy, yo con el ángel, por una bendición, yo con el ángel, Aleluya. por una bendición, dámela, Señor.
el nombre del Señor. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a esperar pues que todos los niños pasen a sus respectivas clases. Bueno, sin más preámbulos, yo lo dejo en compañía de nuestro hermano William Díaz. Bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como ese cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como ese cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Con más bien digámosle al Señor: Dios es bueno. Dios es bueno. Dígale a la persona que está a su lado: Dios es bueno. Dios es bueno. Inmensamente bueno. Amén. Incomparablemente bueno es Él. Amén. Él es fiel. Vea, hermanos, los infieles somos nosotros, pero Él es fiel. Amén. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su fidelidad es eterna y perfecta. Ese es el Dios que tenemos y es a quien adoramos esta mañana. Y qué bueno venir con esa actitud para adorar a Dios, con ese reconocimiento, esa gratitud, esa alabanza, ese saber quién es Él. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos una vez más en esta mañana. Vamos a tomar la ofrenda del pueblo de Dios. Amén. Ofrendamos de lo recibido de la mano. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El agisa mi sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisa mi sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí con señoras y panos,
poderoso Dios está. Mira aquí con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo, Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió, está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. No lo tenían ni presente.
Nos queda por allá un muchacho que cuida las ovejas, traigan, y no nos sentaremos a la mesa hasta que él llegue. Pero el día que David desobedeció, él cargó con eso para toda la vida. Sus hijos fueron llevando todo ese proceso de la vida de David. Cuando usted mira, Dios sí lo perdonó y lo restauró, pero hermano, eso fue dejando un legado en su familia. Así que, hermanos queridos, la palabra de Dios, guardémosla y dejemos que ella nos enseñe y nos forme. Amén. Usted y yo vivámosla, metámonos en ella, entendamos lo que ella dice, no la interpretemos. Un principio de hermenéutica bíblico. La hermenéutica es la manera en que, o las reglas que tiene la Biblia para que sea interpretada. Y una de las reglas de la interpretación de la Biblia es que la Biblia es su propio intérprete. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que yo, William, no puedo decir, es que yo voy a hacer esto porque Dios es bueno. No, la Biblia es su intérprete. El pasaje que usted encuentra, tendremos que interpretarlo a la luz de la Biblia. Amén. Y en eso, hermanos, la iglesia tratamos de mantenernos y de predicar la palabra de Dios como está. Por eso es que hay mucha gente que sale con muchas cosas por ahí, porque ellos interpretan la Biblia. Toda persona que interprete la Biblia dirá cosas que a él le parece. Tomará un versículo del amor y lo lleva hasta que se tolera todo. Pero la Biblia es su propio intérprete. Y qué bueno que todos nosotros podamos entenderlo. Es ella como está en ella. Y hermano, los demás necesitamos ir a ella y obedecerla. Amén. Usted y yo somos eso, personas que vamos a la Biblia y la obedecemos. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Pero sí que necesitamos, hermano, en un tiempo donde hay tantas cosas, donde hay un mundo con tantas cosas, aún entre nosotros, hermanos, es importante que la palabra de Dios se viva como ella dice. Amén. Vamos a estar de pie en la bondad. Vamos a leer un pasaje de la Escritura, Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Dios, Colosenses 3:17, oraremos por las peticiones, amén, por nuestros hermanos que cumplen años también, que Dios los bendiga, amén. Leámoslo todos. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Veámoslo una vez más. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar a Dios, hermanos. Tenemos peticiones, hay hermanos enfermos, necesitados. Vamos a orar por ellos. Amén. La hermana Fanny pidió oración por su señora madre, que Dios la ayude. Aquí hay otra petición, dan gracias a Dios por todos los favores de parte de Luceli López. Vamos a orar a Dios. El hermano Andrés también, Andrés Sepúlveda, vamos a presentarle delante de Dios. Ha tenido por ahí una dificultad. Que Dios lo ayude, amén. Que Dios lo restablezca.
Vamos a orar, no sé si alguien sepa de algún otro hermano que está enfermo, necesitado. La cuñada de nuestra hermana Diana. Amén. Vamos a orar por ella, no sé si alguien más. La salud de la hermana Cecilia también, vamos a orar a Dios, que Dios obre. La hermana, vamos a orar por ella, que Dios obre, amén, hermanos, que Dios intervenga con poder y autoridad. Él es bueno. Vamos a orar en favor de la hermana Vamos a orar por la mamá de la hermana también. Vamos a orar por los hermanos que han perdido seres queridos. Amén. Hace 8 días, 10 días estábamos dándole sepultura a nuestro hermano Patrick y su familia, la hermana Johanna, su hija Johanna también. Que Dios les fortalezca, les ayude. Amén. El hermano Joel también. Hermano, Dios es poderoso y su nombre es suficiente. Amén. Él es suficiente. Usted puede creer que Él tiene el poder para obrar. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar por el hermano Eberto, que está cumpliendo 9 años de bautizado. Oremos a Dios, levante sus manos. La nieta de nuestra hermana Graciela, Saraí también. Bueno, vamos a orar. La hermana María Salazar también está de cumpleaños. Oremos a Dios. Señor Jesús, invocamos tu nombre, Dios. Cómo te exaltamos, te bendecimos, te damos honra, gloria, honor, poder, reconocimiento. No hay otro Dios como tú, Señor, no lo hay. No hay otro Dios como tú, Señor. Tan grande, tan sublime, tan maravilloso, tan poderoso, cuyo nombre tiene poder y autoridad, no lo hay, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú obres, que tú intervengas en cada hermano, cada persona, cada amigo que hemos mencionado su nombre, Dios. Incluso en aquellos que no han dicho su petición, pero que la tienen, Dios. Ayúdales, tú eres suficiente. Tú puedes obrar, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes la grandeza, Señor, la magnificencia. Glorifícate con poder y autoridad, Señor, en cada uno de mis hermanos, hermanas, situaciones de dolor, de duelo, de dificultad. Ayúdales, Dios, fortalece. Tú eres bueno, Dios eterno. Los hermanos que cumplen años, Señor, bendíceles, ayúdales. Sus familiares, sus nietos, sus hijos, bendíceles. Ayúdales, Dios. Oh Padre bendito, en ti confiamos, Señor. A ti clamamos, a ti pedimos, a ti rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. Y confiemos en Él y en su grandeza. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hemos venido hablando del nombre de Jesús. Este mes hemos venido hablando sobre el nombre de Jesús. Amén. Y la Biblia dice que ese nombre es nombre sobre todo nombre. Así lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que ese nombre es sobre todo nombre. Amén. Que ese nombre tiene poder, dice la Biblia. Y el objetivo de estas enseñanzas es que la iglesia volvamos
a entender los que lo sabemos lo que tenemos. Porque a veces uno puede tener una muy buena herramienta, pero no saber para qué sirve. Hay gente que tiene algo para arreglar un auto, pero terminándole martillo por no usar la llave correcta. Y a veces yo termino por hacer eso en vez de arreglar daño. Así que el objetivo es que los que conocemos del nombre de Jesús podamos entender todo lo que tiene, lo que representa. Pero también los hermanos nuevos, las visitas, puedan comprender que el nombre de Dios tiene poder y autoridad. Si usted dice William, no va a pasar nada. Pero si usted invoca con fe el nombre de Jesucristo, algo va a pasar. Si usted cree que en ese nombre hay poder y lo invoca con fe, algo va a pasar. Créalo, hermano. Créalo, no que se lo diga yo, lo dice la Escritura. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a tratar de que usted y yo una vez más crezcamos en fe y en confianza en el Dios que tenemos. Amén. Y que su nombre tiene poder. Permítame decirle, hermanos, yo les decía, y hemos venido hablando estos días, para nosotros los nombres no son muy trascendentales en nuestra cultura. La gente ahora, algunos, no todos, buscan un nombre bíblico para ponérselo a sus hijos. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que la gente le pone el nombre al hijo por el cantante, el artista, el actor, la actriz, el jugador, el futbolista. O si el papá se llama William y la mamá Mónica, a veces entonces dice que vamos a buscar el nombre. 2 letras de William, 2 de Mónica y una de la abuela. Y entonces le pone Wimo. Así que muchos de nuestros hijos, sus nombres es la combinación de los nombres de la abuela y el abuelo, de los nombres del papá y de la mamá. O es que yo amaba mucho a mi abuelo, ay, mi abuelo. Entonces le ponen el nombre del abuelo. Pero no, el nombre para nosotros no es trascendental. En el tiempo antiguo y en el pueblo judío, el nombre tenía mucha trascendencia. Lo habían aprendido de Dios, de la misma reverencia que Dios, al no revelarles su nombre, ellos habían aprendido que el nombre tenía un significado y una conexión directa con quien lo representaba. Por eso usted encuentra que en la Biblia los nombres tienen un significado, y normalmente el significado de los nombres de la Biblia tenía que ver con Dios. O si el padre le ponía nombre a su hijo, se lo ponía a partir de lo que su padre quería que su hijo fuese. Así que si quería que su hijo fuese alguien de oración, entonces su nombre tenía que ver con la oración. Si el padre o la madre querían que su hijo fuera un servidor de Dios, entonces ese nombre que le ponían iba en relación con el servicio a Dios. Si querían que su hijo lo habían recibido por gratitud a Dios, por una bendición, mujeres estériles que habían dado a luz hijos porque se los habían pedido a Dios, entonces en gratitud a Dios el nombre del hijo le ponían algo que tuviera que ver con eso que había pasado, con esa experiencia. Entonces el nombre fulano porque lo pedía Dios. Y fulano, ¿cómo se llama? Su nombre tiene que ver con alabanza. ¿Por qué? Porque yo quiero alabar a Dios por lo que Dios me ha dado. Nosotros no. En ese mismo orden de ideas, el nombre de Dios tiene un significado. Y hermano, Dios no reveló su nombre en la antigüedad, lo reservó. El pueblo, a partir de experiencias que ellos tenían con Dios, entonces le daban nombres a Dios. Dios hacía un milagro, una sanidad, y ellos decían, lo llamaban Jehová sana, Jehová Sama, que significa Jehová es nuestro sanador.
Ellos triunfaban en una guerra y entonces se referían a él como Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Ellos triunfaban, tenían una aflicción y Dios les hacía justicia. Entonces llamaban a Dios Jehová Siquenut, que significa Jehová justicia nuestra. Ellos estaban en una necesidad y Dios proveía, lo llamaban otra vez Jehová Jireh. Ellos necesitaban paz y Dios les daba paz, lo llamaban Jehová Shalom. Ellos enfrentaban algún triunfo en sus vidas, entonces ellos lo llamaban Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Así que eran maneras y nombres que Israel le daba a Dios, pero cuando preguntaban por su nombre, Dios se lo reservaba y guardó reserva con su nombre, para que su nombre no fuera usado fácilmente, para que su nombre no fuera tomado en vano, para que su nombre no jurara a la gente con él. Y Dios quería que ellos supieran que su nombre era reverente. Amén. Así que en algunos episodios en la Biblia, Manoah le preguntó al ángel del Señor, que era Dios mismo, en una teofanía. En esa teofanía, Manoah le preguntó al Señor y le dijo: ¿cuál es tu nombre para adorarte? Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Así que le dijo: quédate con lo que ya viste. Les decía yo, y igual pasó con Moisés cuando le dijo a Dios: Señor, ¿cuál es tu nombre para que yo le diga a Faraón? Así que Moisés le dijo: Señor, y yo voy donde Faraón, ¿y qué le digo a Faraón? ¿Que quién me envió? Y Dios le dijo: dile, yo soy, me envió a vosotros. Así que Faraón quería oír un nombre, que le contaran de un rey o de un dios o de alguien. Y Moisés dijo, Dios le dijo: dile a Faraón, yo soy el que soy. Dile, yo soy, me envió a ti, Faraón, y ese yo soy dice que dejes ir a mi pueblo. Así que Dios quería que su nombre fuera reverenciado. Israel lo sabía también. Tanto así que cuando les decía yo que cuando estaban escribiendo los escritores bíblicos de la antigüedad, cuando estaban escribiendo en los rollos que ellos escribían la Biblia, la palabra que tenían hasta ese tiempo, cuando ellos en un versículo iban escribiendo, si me colocan Génesis 1:1, que se los he colocado como ejemplo estos días, cuando Génesis 1:1 dice: en el principio creó. Cuando el escritor iba a escribir ese versículo, sentado escribía: en el principio creó. Pero cuando él llegaba a la palabra en hebreo Elohim, que es Dios, el escritor bíblico se paraba, se ponía de pie, iba y se bañaba o se lavaba las manos, y después de que se lavaba las manos hacía una oración y luego volvía para escribir la palabra Elohim, que significa Dios. Así que para ellos había una reverencia muy grande en su nombre. Y esto debe llevarnos a usted y a mí, hermanos, a aprender a reverenciar el nombre de Dios. A entender que los que tenemos este nombre debemos de darle mucha altura. Los que hemos sido bautizados en este nombre, hermano, el día que a usted lo bautizamos en el nombre de Jesucristo, qué bueno que usted entienda, no le invocamos el nombre de William, no le nombramos el nombre de un personaje de esta tierra, ni de un pastor de nuestra iglesia, ni de un líder. Le invocamos el nombre que tiene poder, y tanto así tiene poder este nombre, que cuando sobre usted se invocó ese nombre, sus pecados fueron borrados en el cielo. Esto es muy serio. Esto es muy serio, hermano, y muy grande, que nosotros a veces no lo entendemos, pero hay gente que tarde que temprano se va a llevar sorpresas con Dios. Por eso, hermano, usted que está aquí, que vino a este culto, los que nos escucharán por las redes, o a quien usted le envíe este mensaje, cada persona necesitamos entender
la grandeza de este nombre, lo grande que es el nombre de Jesús. Es que, hermano, cuando se pronunció ese nombre, inmediatamente sobre esa persona en el bautismo, sus pecados fueron perdonados. Y su nombre fue inscrito en el cielo para vida eterna. Por eso es que la Biblia habla de aquel que toma el nombre de Dios en vano, hermano. Esto hay que prestarle atención. Por eso aquí en la iglesia, hermanos, yo normalmente no bautizo una persona a la carrera. Hay iglesias que bautizan la persona y en un culto llega la gente y quienes quieren ser bautizados y bautizan a la gente ahí. Nuestra iglesia no lo hace así, por la seriedad que tiene este nombre, por la altura que tiene este nombre, por lo que este nombre representa. Pero usted y yo que lo tenemos, lo llevamos, hermano, a este nombre hay que darle altura. Y por eso, hermano, un cristiano bautizado debe entender lo que Dios le ha dado y lo que lleva de Dios en su vida. Amén. El nombre de Dios, hermanos, le he hecho todo este esbozo para decirle, es que el nombre de Dios, ese nombre de Jesús o Jesucristo, su original es Jesús. Jesucristo es una palabra compuesta, un nombre compuesto entre Jesús y Cristo. Y la palabra, el nombre de Él es Jesús. Y la palabra o el nombre Cristo significa ungido. Así que por eso lo llamamos Jesucristo o Jesús. Ese es su nombre. Si lo llama Jesucristo, lo está llamando Jesús, el ungido. Amén. El que fue precisamente destinado a eso vino el Señor, a salvarnos. Amén. Pero el nombre de Él representa, escúcheme en esto, hermano, el nombre de Él representa su poder. Por eso un cristiano tiene poder cuando tiene fe en Él e invoca ese nombre con poder. Y ahora vamos a hablar. Ese nombre, hermano, representa la autoridad de Dios. Yo se lo repito. El nombre de Jesús representa la autoridad de Dios. Cuando usted, hermano, invoca ese nombre, la autoridad de Dios está con usted. Por eso, hermano, es que cuando un cristiano se llena de Dios y tiene fe y confianza, ese cristiano invoca ese nombre, hermano, y es mejor tener cuidado porque Dios lo respalda. Amén. Por eso un hombre de Dios es mejor no tocarlo. Una mujer de Dios es mejor no meterse con ellos. Hay gente que habla muy rápido, hay gente que se expresa muy rápido, hay gente que dice cosas pero no entienden el terreno que pisan. Cada cristiano, hijo de Dios, que tiene este nombre y ha sido invocado sobre él, y es un cristiano que tiene una relación con Dios cercana, hermano, ese cristiano cuando invoca ese nombre, algo sucede. Amén. No solo el pastor, ese cristiano que tiene a Dios, tiene autoridad de Dios. Amén. Este nombre, el nombre de Dios, representa su poder, representa su autoridad. Número 3, el nombre de Dios representa su carácter. Por eso todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con su carácter. Amén. Y hermano, todo lo que tenía que ver con Dios era de mucho orden desde la antigüedad. Desde la antigüedad, todo lo que tenía que ver con Dios, el sacerdote tenía que llevar una laminilla acá que decía: santidad a Jehová. Así que el sacerdote tenía que tener eso en su mente, porque el nombre de Dios representa el carácter de Dios. El nombre de Dios representa también su presencia. Así que cuando un cristiano invoca ese nombre con fe y con autoridad, iglesia, hermano querido, la presencia de Dios puede llegar ahí. Y si él tiene fe y autoridad, le va a llegar la presencia de Dios.
Amén. Eso no es que yo se lo diga, ni que estamos inventándonoslo aquí. No, la Biblia lo soporta y lo sustenta. Así que, hermanos queridos, esto del nombre del Señor es bien importante. Esta no es una doctrina que la enseñen casi en ninguna iglesia por ahí. Porque el nombre de Jesús tiene que ver también con que Dios es único. El nombre de Dios, si hubiesen dos dioses, la Biblia no diría que su nombre es nombre sobre todo nombre. La Biblia diría: el nombre de los dos dioses que existen son nombres sobre todo nombre. Pero el tema de la doctrina del nombre tiene que ver con la unicidad de Dios, con un único Dios que existe arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más, hermano. Y no lo busque, porque no lo va a encontrar. El mismo que vino es el mismo que creó los cielos y la tierra. Amén. Así que, hermanos queridos, a partir de esto que le he dicho, es importante entender ¿para qué usamos el nombre de Jesús? ¿Para qué debe ser usado el nombre de Jesús? ¿Cuál es el uso del nombre de Jesús según la Biblia? Pues, hermanos queridos, el uso del nombre de Jesús, dado que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, a nosotros se nos exhorta en la Biblia y se nos enseña: uno, a respetarlo y a reverenciarlo en todo. Pero dos, a usarlo en todo lo que tiene que ver con la iglesia y con el plan de salvación de la iglesia. Nosotros usamos el nombre de Jesús para todo lo que la Biblia enseña. Pero eso no es que nos lo inventamos nosotros. No dependemos del nombre de Jesús porque alguien me dijo a mí: pastor, hey, que ustedes todo es Jesús. Y le dije: así dice la Biblia. ¿Y por qué no fulano y perencejo? Porque la Biblia no dice. Y una señora que venía y me decía: pastor, pero es que ustedes sí que conocen de Jesús. Es que Él es el que tienes que conocer, porque el que dijo que venía a salvarnos es Él. El que vino a este mundo y nos enseñó a vivir fue Él. El que fue a la cruz para darnos salvación fue Él. El que resucitó para ir al cielo y darnos la victoria es Él. El que dijo que volvería un día para llevarnos al cielo es Él. Pues tienes que conocerlo, hermano, porque si no conozco al que me perdona los pecados, al que vino a salvarme, al que murió por mí, al que resucitó para darme la victoria, y al que dijo: me voy a prepararle lugar. Imagínese. Si usted no conoce al que se fue a preparar lugar, cuando usted vaya y reclame a la escritura que no, pues es que yo compré una propiedad acá en el cielo, me la adjudicaron. ¿Y quién? No sé quién. Ay, me dijeron que tenía algo. No, tiene que decirnos quién fue el que le entregó eso. Amén. Pero cuando usted entienda que Jesucristo es el Señor, amén, hermano querido, hay que conocerlo. Así que todo tiene que ser hecho en el nombre del Señor, y es lo que estamos mirando en Colosenses capítulo 3, verso 17. Vamos a mirar qué tenemos que hacer en el nombre de Jesús. La Biblia dice: y todo lo que hacéis. ¿Qué es la palabra todo? ¿Qué es todo? La palabra todo es verdad, es todo. Pero la palabra todo es un absoluto. O sea que cuando usted le dicen todo, es todo. La Biblia dice: y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Por eso los cristianos en todo ponemos por delante el nombre del Señor. Usted va a comprar una casa, ore y hágalo en el nombre de Jesús. Usted se va a casar, encomiéndelo a Dios y hágalo en el nombre del Señor.
Usted se va a ir de viaje, súbase a ese avión e invoca el nombre de Jesús. Y ahora más que nunca, ¿oyó? Porque ahora con todo esto de la inclusión que hay hoy en día, si se presentan dos pilotos a una aerolínea y el uno tiene mucha experiencia, el otro puede que no tenga tanta, pero es de una minoría, y él demanda la ley de inclusión que hay en los países y en el mundo, más fácil le dan el empleo al de la inclusión que al que puede saber demasiado. Así que sí que necesitamos el nombre de Jesús ahora para subir. Amén. Porque uno no sabe si la persona la pusieron ahí porque sabe mucho o porque sabe pero no igual que el otro, pero como pertenece a una minoría demandó. Hermanos queridos, la Biblia dice: todo lo que tú hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Todo. Pastor, es que yo hago todo, pero no bautizo en el nombre de Jesús. El todo es un absoluto. Así que hay gente que hacen todo en el nombre de Jesús, pero no bautizan en el nombre de Jesús. Están en problemas. Y ahora va a ver usted que el bautismo es en el nombre de Jesús. No, pero no. La Biblia dice todo. Y la iglesia todo lo hace en el nombre de Jesús. Es más, los bautismos todos en la Biblia fueron en el nombre de Jesús. El versículo dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, cuando yo hago todo en el nombre de Jesús, glorifico a Dios. Amén. Todo lo que hagas de palabra o de hecho es en el nombre de Jesús. Amén. Número 1. Número 2. Nosotros predicamos en el nombre de Jesús. Así tiene que ser la predicación. Hermano, no nos predicamos a nosotros, predicamos a Jesucristo, a Cristo crucificado. Y todo lo que predicamos en el nombre de Jesús. Yo he escuchado personas que dicen: vamos a predicar, y mencionan los títulos de Dios, pero no el nombre. ¿Y sabe qué fue lo que le dijeron a los discípulos y a los apóstoles? Prediquen en cualquier nombre, pero no en ese nombre. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que ese nombre tiene el poder, la autoridad, el carácter y la presencia de su dueño. Así que cuando lo invocamos, estamos invocando el poder, no solo el poder, la autoridad, no solo la autoridad, estamos invocando la presencia, y no solo la presencia, el carácter de su dueño. Ese nombre tiene poder, hermano. Por eso no es que le incomodemos cuando le decimos a usted: venga tempranito a orar. Es que no es por incomodarle. ¿Qué pastor tan cansón? No. Cuando vengas a servirle a Dios y le decimos: llega tempranito. Es que no es porque usted deba darle cuenta al pastor. Sí, al pastor hay que darle cuenta según la Biblia. Pero hermano querido, no es por el pastor. Es que cuando usted viene a servir a uno que es grande, y su nombre es muy grande, y su nombre tiene poder, y él merece la admiración, el respeto, la reverencia. Que yo venga con un tiempo a hablar con él. Eso no es por incomodarlo a usted. No es por incomodarlo a usted. No es que querramos incomodarle a usted cuando le decimos: hey, hace 15 días, 20 días, un mes ni te veo en culto. Y hay gente que dice: pastor, pero uno siempre que se lo encuentra a usted, ese es el saludo. Y bueno, pues esa es mi tarea. Usted no va donde el médico a hablar de modas, ¿o sí? No. ¿No le parece, doctor, que estuve en París y usted viera, entré a la casa de la moda, o fui a Milán, Italia, y usted viera, estuve en tal parte? ¿A qué me pediste una cita? Yo soy médico, vete a casa de moda, pero yo vengo a decirte si estás bien, estás mal, y a darte un dictamen. Amén.
Hermano, pero ¿cuál es nuestra misión? Enseñarle a usted que hay que ser cristiano es mucho más que lo que a veces hemos creído. Hermano, ser cristiano es una ciudadanía, es pertenecer a Dios, es pertenecer al cielo, es llevar un nombre que es sobre todo nombre, es llevar el título más grande que existe. Nos invocaron el nombre de Jesús. Diga gloria a Dios. Hechos capítulo 4 versículos 17 y 18, mire lo que dice. A ellos les prohibieron que no se divulgara ni se hablara más en ese nombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, mire lo que dijeron los gobernantes: vamos a amenazar a esta gente para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándolos les amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en qué nombre. ¿Usted cree que eso venía de los gobernantes? No. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El diablo, el enemigo. Porque él sabe lo que tiene ese nombre. Él resiste lo que sea, pero no alguien que le pronuncie ese nombre con poder, con autoridad y con confianza. Él sabe lo que tiene ese nombre, hermano. Él sabe lo que tiene un cristiano que tiene ese nombre. Amén. Pero la Biblia dice en capítulo 5, verso 28 de Hechos, los volvieron a llamar. Aquí les prohibieron que lo hicieran, y acá les reclamaron y les dijeron, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora ustedes que les dijimos que no, mire lo que hicieron. Llenaron a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermano, ellos les dijeron: no prediquen en ese nombre, y esa gente salió por las calles. Hay un nombre que es sobre todo nombre, hay un nombre que tiene poder, hay un nombre en el que tienen que ser bautizados, hay un nombre en el que ustedes reciben sanidad, hay un nombre en el que hay perdón de pecado. Ese nombre es el nombre de Jesucristo, y eso que hicieron en Jerusalén está hoy en Aruba. Por eso es la predicación del nombre de Jesús hoy va por el mundo, porque hubo quienes entendieron lo que la Biblia dice, que la predicación es en su nombre y que todo tenía que ser hecho en el nombre de Jesús. Por eso predicamos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso predicamos, porque el Señor lo mandó. Número 3. Echamos fuera demonios en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Marcos 16, 17: préstele atención a esto, hermano. Y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, punto número 1, creer. Porque si usted no cree y no tiene fe y no es alguien que se apropia de esto, usted puede llamarlo, gritarlo y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero un cristiano que crea y tenga fe, confianza, seguridad, algo pasa. Algo pasa. Así que y estas señales seguirán a los que creen. Y mire lo que dice la Biblia: en mi nombre. ¿En cuál nombre? Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. Eso. En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Esto uno lo lee ahí a la carrera, hermano. Pero yo no sé si usted ha visto cómo es una persona cuando un demonio se apodera de esa persona. Una persona cuando un demonio se apodera de esa persona, eso es otro tema. Bueno, les quiero decir algo también. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Así que querrámoslo o no, el mundo entero la gente está influenciada por los espíritus del mal y por las fuerzas del mal. Por eso es que una persona no quiere ir al casino, pero se va al casino. Y sabe que esa plática a veces es la plata de la salud de su hijo, y no es capaz de razonar, entra al casino y se la gasta.
¿Por qué? Porque hay espíritus que lo tienen controlado. Una persona en las drogas, por eso es que es tan duro salir de las drogas. Porque hay espíritus que se apoderan de la persona y lo llevan a eso. Ahora, hermano, cuidado, porque hay gente que ve espíritus en todo. Así que hay gente que la cortina está torcida y un espíritu. Nosotros no somos así. Ni usted puede volverse un cristiano místico, ni que vio un espíritu allá y fulano un espíritu y a alguien le echaron un chiste y se rió y la gente dice un espíritu. Yo un día estaba en una reunión de pastores, no lo haga, pero se le ocurrió a un pastor todo el día en una reunión de pastores, 3 de la tarde, y el pastor al lado mío me echó un chiste y yo me reí. Me llamaron la atención por eso. Yo no fui capaz. Pero si alguien que es místico me hubiera visto, tiene un espíritu de risa. Y no, yo tenía era un cuento que me habían contado que no me dejaba parar de reírme. Pero hermano, no podemos andar viendo ni espíritus en todas partes, ni en todo, ni diciéndole a la gente, esa persona tiene espíritu de sueño. El espíritu de sueño es que se acuesta tarde, se queda viendo películas, se va a caminar el sábado en la noche. Eso es el espíritu, ¿no? ¿Qué espíritu de sueño? ¿Qué espíritu de comida? ¿Qué espíritu de risa? Y la gente ve espíritus por todas partes. No, hermano, no es así, pero sí los hay, y el mundo está bajo el maligno. Pero le quiero decir, cuando a una persona se le manifiesta en particular un demonio, un espíritu, la cosa es brava, como dijo un pastor de nuestra iglesia. Cosa brava, dijo Mosquera. ¿Por qué? Porque ese demonio en esa persona lo transforma. Y si usted le va a echar mano, no es capaz, porque esa fuerza que hay en él del mal desarrolla una fuerza y un poder que 3, 4 personas no son capaces con él. Por eso es que esto tiene una importancia inmensa, hermano. A veces pasamos a la carrera y no nos detenemos ahí. Esa persona, su mirada cambia, sus ojos cambian cuando un espíritu se apodera de él. Su boca, su expresión al hablar es una voz de ultratumba, la manera en que se expresa. Así que hermano querido, no es tan sencillo ese tema. Pero le quiero decir, cuando una situación de esa se presenta, alguien que crea en el poder que tiene ese nombre, cuando lo invoca en ese momento, hermano, el demonio que tiene poder, el diablo tiene poder. Pero ante ese nombre tiene que retroceder. Ante este nombre invocado con poder, con autoridad, con grandeza, el diablo tiene que retroceder. Por eso no tenemos cualquier nombre. Por eso, hermano, usted tiene un nombre. La Biblia dice sobre todo nombre. María, ¿qué nombre le ponemos al niño? Pues tú verás, José, si quieres le pones. Ahí echaron un jueguito que tú verás que le pones. Pero me imagino que cuando estaban en todo eso, el ángel le dijo: María y José, el nombre del niño es nombre sobre todo nombre. El nombre del niño es Jesús, porque Él es el Salvador del mundo. Su nombre tiene un poder y una eficacia y una autoridad. Oh, hermano, este nombre, cuando hablamos de echar fuera demonios, esto no es cualquier cosa, hermano. Es que a la gente le dicen que el diablo no tiene poder. El diablo sí tiene poder. Sí tiene poder. Lo que pasa es que cuando un cristiano está en Dios, el diablo no tiene nada que ver con él. Es que me asusta. A mí cuando me asusta, va hacia orar, hermano. Pastores, que hay que reprender. Arrodíllese a orar y invoque el nombre de Jesús, porque usted tiene la solución.
Pero hermanos, no es que no tenga el mal, sí tiene poder. La Biblia dice, vuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero cuando un cristiano tiene esa fe y cree en su nombre, el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Hermano, un cristiano puede hablar y ser sellado con el Espíritu Santo de Dios y hablar con Dios en el nombre de Jesucristo. Dios te puede sellar con el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Amén. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 18. Tomarán en las manos serpientes. Ese pasaje se le describió en ese tiempo. Y resulta que en ese tiempo no habían calles así pavimentadas como hoy las tenemos aquí, ni casas acá y cercos así, no. Hermano, todavía en Aruba usted va por una zona solitaria por ahí de monte y salen las culebras. Pues en ese tiempo las culebras andaban por toda parte, era un peligro, un peligro público las culebras. Por todo lugar estaban. Pero ¿sabe algo? El Señor les dijo, pero ustedes deben saber que en mi nombre ustedes tomarán en las manos serpientes. Hoy ya no vivimos eso, pero sí vivimos muchos peligros, adversidades, luchas, ataques del enemigo, tentaciones, problemas, acechanza. Pero el nombre de Jesús es la respuesta a una decisión en un momento difícil, en un problema, en una enfermedad, en una crisis, en el ataque del enemigo. Recuerde que el Señor dijo, en mi nombre. Pero sigue diciendo, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es que en la antigüedad la gente la envenenaban. No había, en ese tiempo no habían escopetas, no habían lo que hoy tenemos. Entonces la gente la envenenaban. Pero el Señor les dijo, y ustedes entiendan que en mi nombre, si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Es porque este nombre tiene un poder. Y eso es lo que cada cristiano necesita entenderlo, y la gente no lo sabe. Pero hermano, no es cualquier cosa este nombre. Y sigue diciendo la Biblia, y sobre los enfermos, los que tienen mi nombre, y los que confían en mi nombre y tienen fe, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán serpientes, en mi nombre si bebieren cosa mortífera, en mi nombre, dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué? Es que este nombre tiene poder, hermano. Este nombre, iglesia, tiene poder. Este nombre tiene poder, y cada cristiano debe apropiarse del nombre que tiene. Por eso el Señor dijo, a los llamados de mi nombre para gloria mía, los llamé, los creé, los formé y los hice. Usted necesita entender que somos llamados de su nombre. El Señor dijo, por cuanto ha conocido mi nombre, le pondré en alto. Me invocará y yo le responderé. Pero hermano, es porque conocemos este nombre. Y la iglesia del nombre de Jesús necesita saber ese nombre y apropiarse del nombre que tenemos. Así que por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Así lo manda la Biblia. Santiago capítulo 5, verso 14. Mire lo que dice. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? En el nombre del Señor. Versículo siguiente. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí tendrá poder este nombre.
sí tendrá poder para sanar y para perdonar pecados. ¿Usted sabe, hermano, lo que es el tema de los pecados? Pues la Biblia dice, hermano, en el nombre de Jesús bautizamos. Hechos 2:38, lea desde el 37, versículo 37. Hechos 2:37. 2:37. Mire lo que le dijeron a Pedro y a los que estaban con él. Pedro, crucificamos al Salvador. ¿Qué vamos a hacer para arreglar esto? Entonces ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire lo que le dijo Pedro. Pedro les dijo: primero, arrepentíos. Porque, hermano, Dios no perdona el pecado si una persona no se arrepiente, ¿verdad? No es que y arrepentirse, hermano, no es decir perdóname. Arrepentirse es apartarse de lo que se está haciendo. Hay gente que Dios perdóname, pero yo sigo haciéndolo y sigo haciéndolo y sigo haciendo. Entonces no se ha arrepentido. Porque la definición de arrepentimiento es sentir dolor de haber pecado. Y si yo caminaba hacia esa dirección en el pecado, como me duele haber pecado y ofendido a Dios, cambio de dirección, ya no voy hacia el pecado, voy hacia Dios. Es que hay gente que cree que arrepentirse es ir cada 8 días a misa y padre, acúseme que yo hice esto y esto. ¿Y para dónde vas ahorita? A hacer lo mismo. Y me arrepentí. No te has arrepentido. Y alguien dijo alguna vez: a veces los cristianos nos quedamos católicos porque el católico cada 8 días va a misa a contar que hizo lo malo, y para dónde vuelve a los 8 días, a la misma historia y hacer lo mismo. Siempre que oramos a Dios debemos pedir perdón, pero el verdadero arrepentimiento me hace separarme de la conducta que tengo. Si no, no me he arrepentido. Número 1, Pedro le dijo: arrepentíos. Pero número 2, Pedro conocía el nombre. Hermano querido y amigo, Pedro conocía el nombre que tiene poder. Pedro conocía el nombre que representa el poder, la autoridad, la presencia y el carácter de Dios. Así que Pedro les dijo: ustedes quieren solucionar el problema de su vida, nada menos y nada más lo que hicieron es muy grave. Llevaron a la cruz al Salvador y se burlaron del Salvador y le escupieron el rostro al Salvador y le dieron garrotazos al Salvador. Se metieron en un lío muy horrible. ¿Y cómo lo solucionamos? Se soluciona arrepintiéndose. Y número 2, que ustedes sean bautizados, invocando sobre ustedes el nombre que tiene poder. ¿Y cuál es ese nombre? Sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermano, no hay otro nombre. La Biblia dice: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. No lo hay. Pastores, ¿qué me bautizaron en los títulos? La Biblia dice en el nombre. De hecho, los títulos, el versículo, si usted lo entiende bien, lo manda es a bautizarse en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que no han entendido el versículo. Pero hermano querido y amigo que está aquí, este nombre tiene poder y autoridad. Por eso, cuando es invocado por alguien que de verdad ha sido enviado para eso. Yo me encontré a alguien por acá que dijo: hay hermanos que salen con cosas raras también. Estamos en una reunión y alguien dijo: no, es que yo bauticé también a alguien. ¿Usted bautizó a alguien? ¿Y usted? Sí. ¿Y usted es pastor? No. Pues hay gente, hermano, que ellos piensan que las cosas con Dios son así, que tú no puedes bautizar a alguien. Porque tú lo bautizas, número 1, te saltas un lugar que no es tuyo. Y el orden bíblico tenía que ver con Pablo dijo, hablando a Pablo le dijo a Timoteo: hey Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual te fue dado por la imposición de las manos del presbiterio.
Así que no es como que yo me paro y bautizo. No, no, no. Y alguien me dijo, es que yo lo bauticé y a los 10 murió. Y le dije, bueno, no le digo más. Le digo más en el lío que... Y con Dios. La cosa va más allá de lo... Otra vez le digo, a veces uno, hermano. Pero déjeme decirle, este nombre invocado con poder, con autoridad, por alguien autorizado por Dios, cuando se invoca sobre el bautismo de una persona, los pecados son perdonados y se los borran en el cielo y se los borran en la tierra. Y como les decía hace 8 días, y el diablo tiene que sacarlo de la lista, porque le invocaron el nombre que es sobre todo nombre. Y este nombre hace estremecer el cielo y la tierra, hermano. Este nombre hace estremecer el cielo y la tierra. Amén. Así que, hermano querido, si usted no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le toca bautizarse en el nombre de Jesús. Pero yo creo en Dios y tengo tantos años del evangelio. Sentémonos a hablar un ratico. Porque usted puede conocer a Dios, sí, y ser un gran cristiano, sí, tener muchas cosas, pero hay un nombre que es sobre todo nombre, y la Biblia dice que ese nombre tiene que ser invocado para el perdón de los pecados. Y la Biblia dice en el versículo que dijimos anteriormente, el primero que leímos, todo lo que se haga tiene que ser hecho en el nombre de Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Hermano querido que está aquí, no hay otro nombre, ese es el nombre. Y si usted quiere el perdón de sus pecados, Satanás no le tiene miedo al Padre, ni le tiene miedo al Hijo, ni le tiene miedo al Espíritu. Satanás conoce un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo, y ese nombre lo hace retroceder. Y ante ese nombre cualquier hueste de maldad tiene que ir atrás. Y ese nombre, en ese nombre es que hay perdón de pecados. En ese nombre hay perdón de pecados. Pastor, que yo llevo 20 años. Bueno, si no te has bautizado en el nombre, hablemos. Sentémonos a hablar, porque hay que explicarte que todos en la Biblia fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:16, los cristianos de Samaria fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48, Cornelio y su familia, todos los primeros, el primer gentil y toda la gente de su casa que había con él, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5, los cristianos de Éfeso fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 22:16, cuando Pablo contó el testimonio de cómo él había conocido a Cristo, él empezó diciendo: yo iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, y cuando iba camino hacia allá me apareció un resplandor de luz y yo me caí al suelo y quedé ciego y pregunté: ¿quién eres, Señor? Y una voz me habló y me dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y siguió narrando la historia de su conversión. Y cuando llegó al bautismo, Pablo dijo: bautizados en el nombre del Señor. Ananías me dijo que me bautizara en el nombre del Señor Jesús. Así que cuando Ananías le dijo a Pablo y le explicó el evangelio, Ananías le dijo: Ananías, ve a casa de Pablo, le dijo Dios. Hermano, es que a veces uno es terco. Oiga, uno le explica esto a la gente y la gente es que a mí me dijeron que no es lo que te digan, es lo que dice la Biblia y lo que dice Dios. Dios llamó a Ananías, no era cualquier Ananías. Dios llamó a Ananías y le dijo: Ananías, hágame un mandado. Vaya a la calle que está en tal parte, donde un tal Simón Curtidor. Vaya allá. Allá se va a encontrar a un hombre llamado Saulo. ¿Quién, Señor? Saulo. Saulo de Tarso, el que mata cristianos, el mismo. ¿Y usted qué quiere que yo vaya allá, Señor?
que vaya y le diga que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. ¡Ja! Y Ananías dijo: ay, Señor, ese hombre mata a cristianos, Señor, y usted me va a ir a que me entregue, me estoy escondiendo es de él. Y el Señor le dijo: ve, porque ese hombre me es un instrumento para gloria de mi nombre. Ese hombre lo voy a usar para gloria de mi nombre. Pero para que sea un instrumento para gloria de mi nombre, ese hombre tiene que llevar mi nombre. Y Ananías le dijo a Saulo de Tarso, cuando llegó donde él, lo vio allá y le saludó, y él le dijo: Dios me envió acá a que hablara contigo. Y Dios me dice que te diga que por qué te detienes, que te levantes ya y que te bautices invocando su nombre. Así que Pablo dijo: yo también fui bautizado en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene autoridad. Me fue invocado a mí, hermano querido. El nombre de Jesús lo usamos para el arrepentimiento, para el perdón de pecados, para el bautismo, para la sanidad, para que se hagan milagros, para que la gente sea sana. ¿Sabe por qué? Porque este es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Aleluya, aleluya. No hay otro nombre, iglesia. Dios no ha cambiado. ¿Sabe qué pasa? Que nos ha faltado volver a tener autoridad al invocar ese nombre. Amén. Por eso la Biblia dice: para que en el nombre de Jesús, si allá hubiera otro diferente al mismo Dios, tendría que arrodillarse ante el que tiene ese nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermano, este nombre es muy grande. Usted sabe lo que tiene. Por eso la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen, dígalo fuerte, en su nombre, ¿qué les dieron? Les dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted sabe el título que usted ostenta por haber creído en este nombre. Usted tiene el título más grande que existe. El título que tenemos hoy: somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en este nombre. ¿Por qué no está de pie, hermano? Nos reunimos en el nombre de Jesús, adoramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Usted tiene un problema, el nombre de Jesús tiene poder. Usted está en una dificultad, el nombre de Jesús tiene poder. Usted no se ha bautizado en el nombre de Jesús, lo invito a que se bautice en el nombre de Jesús. No es que querramos bautizarlo, es que usted necesita ese nombre. Es porque ese es el único nombre en el que hay perdón de pecado. Es que Santiago me cae bien, ¿por qué no me dicen el nombre de él? No hacen nada. Pero hay un nombre que tiene poder y que cuando se invoca con autoridad suceden cosas. Yo no sé si usted quiera decirle: Señor, en tu nombre hay poder. Usted tiene una crisis, invoque ese nombre. Usted tiene un problema hoy, invoque ese nombre. Usted tiene una enfermedad, invoque ese nombre. Usted tiene un problema que usted no haya salida, invoque ese nombre. Pero no lo invoque por invocarlo, crea al que cree. Antes de decir en mi nombre, dice la Biblia, al que cree en mi nombre.
Yo quiero orar por alguien esta mañana que venga acá, que tenga un problema, una dificultad, una crisis, que entienda que la única solución que usted tiene solo vendrá del cielo. Venga y dígale: Señor, yo creo en el poder y la grandeza de tu nombre. Si no tiene mucha fe, venga y dígale a Dios: Señor, ayúdame a aumentar mi fe para creer, para entender lo grande de este nombre y la autoridad de este nombre. ¿Eres esclavo de algún vicio, alguna situación, alguna cadena? Venga y dígale: Señor, esto se tiene que romper en mi vida en el nombre de Jesús. ¿Vives alguna crisis de la que no has podido liberarte? Yo te tengo la salida. Hay un nombre que es sobre todo nombre, que lo hemos invocado sobre los enfermos, que lo hemos invocado sobre los cautivos, que lo hemos invocado sobre los que han pasado problemas y crisis y peligros y enfermedades. Y cuando lo hemos invocado, algo ha pasado. ¿Quiere usted venir a decirle: Señor, aumenta mi fe hoy? Pero me voy a ir de aquí hoy, Señor, con la seguridad y la confianza que hay poder en tu nombre. Tu nombre representa tu autoridad, tu poder, tu grandeza, tu majestad, tu presencia. Todo lo que es el dueño está en el nombre. ¡Wow! Todo lo que es el dueño de ese nombre está en su nombre. ¿Por qué no traer nuestras cargas a Él, nuestros problemas? ¿Por qué no trae sus crisis, sus problemas, sus dificultades, sus miedos, sus temores, sus ansiedades? Y los coloca aquí y le dice: Señor, en el nombre de Jesús. Invoca el nombre de Jesús. Venga, algunos hermanos líderes de la iglesia, ayúdenme a orar aquí por estas personas, por favor. Ponga sus manos sobre ellos. No nos predicamos a nosotros, no nos anunciamos a nosotros, anunciamos a alguien que es soberano, que tiene poder y autoridad, y que su nombre es nombre sobre todo nombre, incomparable, inigualable. Esa persona que está poniendo sus manos sobre ti te está invocando un nombre que es sobre todo nombre. Esa persona que está poniendo sus manos sobre ti está invocándote el nombre de Jesucristo. Está diciéndote que hay poder en el nombre de Jesús, y cuando ese nombre es pronunciado con fe, maravillas, milagros, señales suceden. Gloria al nombre de Jesús. Alabe a Dios, hermano. Usted que está allá, dígale: Señor, respalda, 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 respalda la oración que están haciendo tus siervos por estos hermanos, por estas personas. Dígale usted que está allá, hermano, dígale: Señor, respáldalos. Unca estos hombres, estas mujeres, que algo suceda esta mañana en la vida de los que estamos aquí. Hermano que está allá, algo tiene que suceder en su vida si usted invoca este nombre con poder y autoridad. Invóquelo esta mañana, invóquelo, Señor Jesús. Tu nombre tiene poder, tiene autoridad. Yo hoy reconozco la grandeza de tu nombre. Yo hoy reconozco la autoridad de tu nombre, Dios. Yo hoy reconozco el poder de tu nombre, Dios. Y lo voy a invocar sobre mi hija, sobre mi hijo, sobre mi problema, sobre mi crisis, sobre mis miedos, sobre mis temores. Yo hoy quiero invocar ese nombre. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Hermano querido, hay poder
En el nombre de Jesús, iglesia. Jóvenes, hay poder en el nombre de Jesús. Amigos, hay poder en el nombre de Jesús. Solo por ti. Invoque ese nombre, invóquelo. En tu verdad puedo vivir. Apláudalo, apláudale, apláudale, hermano. No se salga del momento en que estamos. Jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Sí, Señor. Permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme cuando el mundo se derrumba. Eres quien sustenta Confía. toda esperanza. Eres Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él, confía. Invóquelo esta mañana, invóquelo. Invoca este nombre con poder. Soy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. Wow. En tu verdad puedo vivir. Dios te va a ayudar. Guía de ti viene. No vuelvo atrás, Aleluya. jamás volver. Nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti, Hermano. permanecer. Tú eres mi roca para siempre. Aleluya, hay poder en Jesús. Eres fortaleza en el día de la angustia. Eres tierra firme. Cualquiera sea tu situación, Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva que me llena el alma. Tú eres Dios eterno. oh aleluya. Cambia, tú lo tienes todo. Con tu gloria santa. Eres invencible en todas tus batallas. La palabra viva quiero y me quebranta. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, iglesia. Eres quien sustenta toda mi esperanza. Eres agua viva. Oh, aleluya. Tú eres Dios eterno, el que nunca cambia. Tú lo llenas todo con tu gloria santa. Eres invencible. La palabra viva que hoy me quebranta. Jesús. Aleluya. Adórelo un momento, hermano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, hay poder en el nombre de Jesús.